Dice una historia: en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados aliados construía un campamento en condiciones muy difíciles, ¿no? Todos estaban cansados y desanimados hasta que uno de los generales de más alto rango hizo algo inesperado. Se quitó el uniforme de gala, tomó una pala y comenzó a trabajar junto a sus hombres. Los soldados quedaron sorprendidos, diciendo: si su líder estaba dispuesto a ensuciarse las manos, ellos también podrían hacerlo con más ánimo. Ese día aprendieron que la verdadera grandeza de un líder no está en los honores que recibe, sino en el servicio que presta. Y en esta tarde vamos a continuar viendo el estudio en el cual ya hemos empezado, y vamos a hablar sobre el servicio, ¿sí? Y el título que poníamos o ponía nuestro hermano que nos comparte, digamos, las ideas de los mensajes, es servir con el corazón, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de servir, ¿sí? Lo primero que se nos viene a la mente siempre va a ser nuestro Señor Jesús, ¿sí? Siempre va a ser Él el gran ejemplo de todo. Así que te invito a que podamos buscar Mateo. Vamos a buscar ahí en la Biblia Mateo capítulo 20. Versículo 28. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este es el texto, digamos, central de la idea de servir con el corazón, ¿no? El ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y ahí la palabra servir es la palabra diaconeo, que significa atender, ministrar, ponerse al servicio de otro como un siervo que cuida la mesa, ¿sí? Esa es, digamos, la idea que debemos nosotros tener cuando escuchamos esto de servicio, ¿no? Es ponernos, ¿sí?, al servicio de otro como un siervo que cuida la mesa, ¿sí? Entonces, pensando en esto, vamos a entender que el servicio verdadero no se trata de cargos, posiciones, ni reconocimiento humano, sino que va a ser reflejar a Cristo Jesús, que nos ha dejado un modelo, ¿no? Cómo debe ser ese servicio. Hoy vamos a ver entonces que servir es seguir el ejemplo de Cristo, amar a los demás y sembrar para la eternidad. Ahora, esto tiene que ver con tres verdades que vamos a ver, ¿sí? Una de las primeras es la actitud, ¿sí?, que tenemos ahí, que tiene que ver con seguir el ejemplo de Cristo. Vamos a ver también el principio, que habla de amar a Dios y a los demás, y el propósito, sembrar para la eternidad, ¿sí? Así que los que toman nota pueden anotar esto, que esto va a ser, digamos, lo que vamos a ir desarrollando. Y en primer lugar hablamos entonces de servir con el corazón, es seguir el ejemplo de Cristo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Y dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y a muerte de cruz. Perdón, del 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Ahora, en primer lugar entonces vamos a hablar que servir con el corazón es seguir el ejemplo de Cristo. Y acá el Señor Jesús, podemos ver la vida del Señor Jesús como un reflejo de lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Y yo, cuando pensaba en esto, recordábamos un poco de lo que estuvimos hablando también en los grupos pequeños con el grupo con Oscar y su familia ahí. Hablábamos de que el Señor Jesús, cuando veía a la multitud, tenía compasión de las personas, ¿no? Dice que lo vio y los vio como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Y los vio desamparados y tuvo compasión, ¿sí? Y el Señor Jesús dejó ese ejemplo, entonces Él tenía ese sentir. Y ahora nosotros nos está invitando también a que nosotros despertemos eso en nuestro corazón, ¿sí? Que podamos nosotros tener el mismo empuje que tenía el Señor Jesús para poder servir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿sí? Nos enseña que el servicio exige humildad y renuncia personal, porque entendemos de que el Señor Jesús no tenía ninguna obligación de venir a este mundo a morir por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Pero Él, en humildad, renunció, ¿sí?, a esa posición. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos cuando entendemos esta verdad? Señor Jesús también hizo esto. Entonces yo debo tener esta actitud cuando tengo que realizar algún servicio. Primeramente la humildad y también la renuncia, porque vamos a tener que dejar de lado muchas cosas que quizás son buenas para nosotros, pero al final entendemos de que lo mejor siempre va a estar cuando nosotros servimos a nuestro Señor, ¿sí? Entonces ahí podemos ver el ejemplo de humildad y de renuncia del Señor Jesús. Así también va a ser nuestra vida, ¿no? Juan capítulo 13, 14 y 15. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Acá nuevamente podemos ver que el Señor Jesús nos está instando a esto, ¿no? Que Él nos está diciendo, Él no ha dejado ejemplo de este servicio. Y servir con el corazón no, tiene que ver estrechamente con seguir el ejemplo de Cristo, ¿sí? Allí Jesús estaba mostrando también que el servicio no era limitado, ¿sí?, y no era algo quizás sencillo, porque a los ojos de los discípulos, ver al Señor Jesús servir, lo primero que dijeron, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Pero el Señor Jesús, cuando hizo entender a esa persona lo que estaba haciendo, o la condición de pecadores que éramos primeramente, pero cuando estaba enseñando el hecho de poder servir a los demás, creo que a nosotros también nos hace entender, digamos, de que no es un acto humillante lo que estaba haciendo el Señor, sino estaba enseñándoles con el ejemplo lo que ellos debían hacer. Y cuántas veces nosotros también nos ha tocado quizás hacer, entre comillas, de esos servicios que por ahí no son muy vistos, ¿no? Que por ahí no lo ve nadie, que nadie se da cuenta que alguien vino y barrió, que nadie se da cuenta cuando alguien vino y quizás limpió algo o arregló algo. Y a veces, lamentablemente, en vez de dar gloria a Dios, nos quejamos, porque sí, yo hice esto y nadie me reconoció lo que yo hice, ¿no? Por eso hablamos también de una renuncia, porque es una renuncia a todo lo que pueda ser egocentrismo. El servicio a Dios es plenamente por amor al Señor, ¿sí? Ahora, cuando nos encontramos sirviendo al Señor y por ahí sentimos esto en nuestro corazón, debemos rogar a Él que saque todo eso de nuestra vida y que en vez de
de quejarnos o de creer de que hay servicios que son menores que otros, podamos nosotros ser agradecidos con el Señor. ¿Sí? Jesús mostró que el servicio no tiene límites, aún en lo más sencillo y en lo que podría ser humillante para nosotros. En eso también nos ha dejado el ejemplo. Marcos 9:35 dice: el que quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. El verdadero liderazgo en el reino de Dios es el servicio, no la dominación, no el solamente mandar, sino el de enseñar con el ejemplo. Y así cada uno de nosotros en la área que nos toque liderar, el servicio va a ser que nuestro liderazgo sea más efectivo, ¿sí? No porque lo estemos haciendo nosotros, sino porque estamos teniendo la actitud que tenía el Señor como líder de sus discípulos en ese momento, de servir. Entonces nuestra vida también va a emanar eso. El servicio va a hacer que nuestro liderazgo sea más próspero, que nuestro liderazgo sea más fuerte, que sea más profundo, ¿sí? Que sea más significativo para las personas o los jóvenes o los adolescentes, niños que nos están viendo. Cada acto de servicio nos acerca más a su carácter y nos aleja del egoísmo natural del corazón humano. Qué bueno que es esto, ¿no? Porque cuanto más lejos estemos de nuestra naturaleza, digamos, pecaminosa, cuando más alejados estemos de nuestros malos deseos y más cerca estemos de Cristo, más vamos a poder reflejarle a Él, y nuestro servicio, ¿sí?, va a ser esto, que nos acerquemos más al carácter de Cristo. Y esa es la voluntad del Padre, ¿no? Que nosotros crezcamos y podamos asemejarnos a Cristo. Obviamente que no lo vamos a conseguir nunca, pero la idea es esa, que cada día podamos renovar nuestra fuerza, renovar nuestro servicio, nuestro ministerio, y podamos crecer en el Señor. Entonces, en cuanto a lo actitudinal o la actitud, debemos imitar la humildad de Cristo, que es la raíz del servicio. ¿Sí? Debemos imitar la humildad de Cristo, que es la raíz del servicio. El segundo punto, que tiene que ver con servir, es servir con el corazón, es amar a los demás. Nos muestra que es la prueba o la expresión visible del amor verdadero. Quien no sirve, no ama. ¿Sí? Vamos a buscar Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? El motor del servicio, ¿sí?, no debe ser la costumbre, ¿sí?, no debe ser hacer algo por obligación, que muchas veces quizás no pudo haber pasado, que a veces sentimos que nos dan una responsabilidad y en vez de hacerlo con un corazón agradecido al Señor, lo hacemos por una obligación. Y estamos ahí, hoy otra vez tengo que levantarme más temprano, tengo que leer algo más que lo que ya leí, o tengo que venir a abrir la iglesia. Y a veces tenemos ese pensamiento en nuestra vida que no es bueno, porque nos hace perder del gozo del servicio. Pero hay veces que también cuando hacemos algo para el Señor y vemos que eso glorifica a Dios y vemos cómo el Señor obra en el ministerio o en el servicio que estemos haciendo, tenemos una gratificación enorme. ¿Sí? A nosotros nos pasa que cada vez que vamos para Ituzaingó, a veces vamos como cansados, llevando cosas y todo, pero cuando volvemos todos riéndonos, acordándonos de las cosas que pasaron en la tarde, viendo algunas cosas lindas, decimos, qué bueno que los chicos pudieron hacer esto, que pudieron entender esto, o viendo las necesidades que hay, pero siempre venimos como cargados de pila, ¿no? Y así debe ser cada uno de nosotros en el servicio que nos toque hacer, ¿sí? Poder llegar
y poder servir fervientemente al Señor con todas nuestras fuerzas y renovar nuestras fuerzas en el servicio a Él, porque es la forma de glorificarle a nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer más nada por Él, no podemos darle nada porque Él tiene todo. Es más, el servicio no es un beneficio para Dios, es un beneficio para nosotros. Servir con el corazón es servir en amor a nuestros hermanos. Nos ocupemos de ellos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6, Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, yo se los leo, ahí dice: hijitos míos, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Amar con el corazón a nuestro hermano es amar de verdad, pero con las acciones, ¿sí? Servir con hechos. Y muchas veces es algo que quizás te puede costar o no, porque hay personas o hay hermanos que no le cuesta esto, ¿no? Pero a veces también es un negar nuestro tiempo, muchas veces es dejar de lado otras cosas para poder servir al hermano. Pero si el Señor nos está instando, si el Señor nos está invitando a que podamos glorificarle a Él sirviendo a nuestros hermanos, debemos hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que están en necesidad y muchas veces decimos, bueno, sí, vamos a estar orando, ¿no? Que está perfecto, que es lo que debemos hacer, que es lo que el Señor nos pide que podamos estar intercediendo uno por otro. Pero ¿cuántas veces hemos podido ayudarles de forma práctica y no lo hemos hecho? Y a veces es triste, a veces podemos estar del otro lado, ¿no? Necesitando algo de la iglesia o de algún hermano y por ahí no lo expresamos, pero tenemos, digamos, esa oportunidad nosotros de poder servir a nuestro hermano. El Señor nos dé las oportunidades y cuando nos las dé, nosotros podamos cumplir con lo que el Señor nos manda, servir en amor. Y seguramente cuando nosotros lo hagamos, vamos a sentir esa satisfacción que nos da el servicio que es verdadero a nuestro Señor. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 6. Si alguien lo puede leer, por favor, versículo 10. Muy bien. Y qué bueno es saber que Dios mismo valora y recompensa el servicio que nace del amor, ¿sí? Que nace del amor hacia nuestro hermano. Y seguramente vamos a hacer muchas cosas, o nos va a tocar hacer muchas cosas, en las cuales quizás ni siquiera podamos llegar a ver los frutos de eso, ¿no? Pero nosotros debemos hacerlo con esa esperanza de que el Señor va a hacer el trabajo en lo que nosotros, donde nosotros nos estemos desarrollando. El ministerio y el crecimiento lo va a dar el Señor, ¿sí? Nosotros debemos estar dispuestos a poder trabajar, debemos estar dispuestos a poder hacer para el Señor. Y muchas veces cuando decimos servir lo relacionamos mucho con las cosas prácticas que uno puede hacer, ¿no? Pero ¿cuántas veces necesitamos hermanos que estén orando por otros, hermanos que puedan aconsejar a otros hermanos, ¿sí? O apoyar a otros hermanos con sabiduría, obviamente con la sabiduría de la palabra? Y eso también se necesita de todos. Todos somos parte de la iglesia y todos somos útiles en las manos del Señor. El Señor dice que cada uno de nosotros hemos recibido dones, ¿sí? La Biblia nos enseña que cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos también dones, Él nos ha regalado esos dones, que son para la edificación de la iglesia. Y cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar y ver acá, somos como 25 o 30 personas, cada uno de nosotros, si hemos recibido a Cristo, tenemos un don. ¿Qué estoy haciendo con mi don? ¿Lo estoy depositando para el servicio del Señor? ¿O lo tengo allí guardado
y hago mi vida tranquilamente, porque también eso hace que tenga que involucrarme más, que tenga que yo separar otro tiempo, que tenga que hacer quizás un gasto extra de lo que no estoy haciendo, y quizás lo estamos dejando de lado. Pero ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha dado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy poniendo a su servicio? Qué importante es poder eh, descubrir, si no lo han hecho, descubrir tu don y poder desarrollarlo, y poder ponerlo a los pies del Señor para el servicio, para el crecimiento de la iglesia. Eh, Cada acto de servicio a los demás es una demostración práctica de nuestro amor por Dios. Decíamos nosotros que íbamos a servir a nuestros hermanos por amor, pero primero debemos amar a Dios, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que si no servimos a Dios, a nuestros hermanos, es porque no estamos amando a Dios. El principio es amar a Dios y el resultado es amar a nuestros hermanos. ¿Y cuántas veces la falta de amor para con nuestros hermanos es la falta de amor que tenemos para con nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos caído en ese momento de nuestra vida de no amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, ¿sí? Buscándole en la Biblia, buscándole en oración, buscándole en los consejos? ¿Cuántas veces hemos dejado de amar a nuestro Dios? Y el resultado va a ser esto, que nosotros podamos amar a nuestro prójimo y servirle. Y en tercer lugar, tiene que ver con el propósito. Servir con el corazón es sembrar para la eternidad. Y bueno, un pasaje hemos leído también hablando de esto, que en el futuro el Señor nos va a recompensar. Si bien nosotros no servimos por la recompensa, pero es algo que uno anhela también tener, quizás de poder ver el crecimiento del ministerio donde tú estás, donde estás trabajando, y poder ver eso es una recompensa enorme. Uno cuando sirve al Señor en el área que nos toque y ve crecimiento de ese lugar o de ese ministerio o de ese servicio, siente una satisfacción porque el Señor también le ha dejado ver los frutos de ese trabajo que uno hace. Pero nosotros no debemos servir por el resultado. Debemos servir porque amamos a Dios. Debemos servir porque estamos trabajando para el Señor, para la eternidad. Estamos trabajando para algo mayor, algo supremo, algo que no se limita a lo terrenal, ni a nuestra propia vida, ni al tiempo que nosotros conocemos, sino que nosotros estamos trabajando para nuestro Dios. 1 Corintios 15, 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Nosotros nos disponemos para servir y el Señor nos da esta enorme bendición de decirnos estas palabras allí en Corintios. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es bueno ver que dice en el Señor, porque muchas veces podemos desarrollar el servicio, el ministerio de nuestra fuerza, pero cuando lo hacemos en el Señor, los frutos y el gozo se va a notar y vamos a poder disfrutar de todo eso. Mateo capítulo 25, 34-36 dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Jesús nos enseña que servir a otro es servirle a Él, y ese servicio tendrá recompensa eterna, ¿sí? Dice que cuando nosotros hacemos algo por algún hermano, estamos como sirviéndole al Padre, como estamos sirviendo al Señor, ¿sí? Entonces debemos hacerlo también con esa actitud. Nosotros no le daríamos algo al Señor renegando, no le daríamos algo al Señor diciendo otra vez, Señor, tengo que hacer esto para vos, no. Nosotros lo haríamos con ganas
con mucha, con mucha, con mucho esmero, ¿no? Nos esmeraríamos. Si tendríamos que recibirlo al Señor Jesús a comer en nuestra casa, haríamos lo mejor. Así, cada vez que nosotros servimos a un hermano, también debemos hacerlo con esa actitud, ¿no? Con la que estamos sirviéndole al Señor. Y todas estas cosas que nosotros vamos aprendiendo y sabemos que tenemos que hacer, debemos ponerla en práctica. Porque dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuántas veces hemos caído en esto, ¿sí? De labios, decir cosas que queremos hacer, o de decir, te voy a ayudar en esto, sí, yo voy a estar. Llega el momento y no estamos, no hacemos lo que dijimos. Y muchas veces caemos en esto, ¿no? De entender o de escuchar la palabra, pero no de ponerla en práctica. Y caemos todos hemos caído en algún momento en esto y pecamos, pero no debemos quedarnos ahí, debemos arrepentirnos y pedir perdón al Señor para que Él nos ayude a que cuando tengamos otra oportunidad nuevamente lo podamos hacer como Él nos enseña. Entonces el propósito tiene que ver con servir, sembrar para la eternidad, con cada obra hecha para la gloria del Señor. ¿Sí? Concluimos diciendo que hay 3 verdades que debemos buscar y examinar en nuestra vida. Servir con el corazón tiene que ver con la actitud, que es seguir el ejemplo de Cristo en humildad y entrega. El segundo es el principio, amar a Dios y a los demás con acciones concretas. Y el tercero tiene que ver con el propósito, que es sembrar para la eternidad con cada obra hecha para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros podamos hacer sea para la gloria de nuestro Dios. Y ahora que nosotros estamos aquí en este tiempo, recordando lo que el Señor Jesús ha hecho, que podamos ser agradecidos por la oportunidad que Él nos da de servirle en el área que nos haya tocado, en el lugar que el Señor nos haya puesto, que podamos ser agradecidos con Él, porque su amor y su gracia, a pesar de lo que nosotros somos, es continua, es eterna, y nos da ese privilegio de que nosotros podamos servir. Así que podamos nosotros agradecer donde el Señor nos ha puesto, y no reneguemos de lo que tenemos que hacer, sino que seamos agradecidos porque el Señor, a pesar de nosotros ser indignos, Él nos utiliza. Él nos da la oportunidad de poder servir.